¿Alguna vez creíste que eras el héroe de una historia de amor inquebrantable, solo para descubrir, en un momento devastador, que eras solo un personaje secundario en la vida de otra persona? Me llamo Ryan. Esa noche, me temblaban las manos mientras sostenía el teléfono, mirando una foto, la mujer que había amado durante 7 años, sonriendo junto a otro hombre. ¿Qué harías si la persona en la que más confiabas estuviera viviendo una mentira, justo delante de tus narices? La confianza se hizo añicos más rápido que un espejo roto. En mi interior, gritaba, ¿me engañó? ¿O estuve ciego todo el tiempo? Promesas que antes parecían sagradas ahora parecían bromas crueles. Las pruebas se acumulaban. Cada mensaje, cada foto oculta, cada mentira cuidadosamente urdida. No mires hacia otro lado, porque esta no es solo una historia de traición. Es la caída de un hombre que lo dio todo por amor, solo para perderse entre los escombros. ¿Qué harías si todo en lo que crees fuera destruido? Antes de empezar, déjenme saber en los comentarios, ¿desde dónde nos ven? Abróchense los cinturones. La historia apenas comienza. Si le hubieras preguntado a cualquiera que me conociera en aquel entonces, habría dicho que era el hombre más afortunado de Manchester. Y lo creía con todo mi ser. Imagínate, viernes por la noche llenos de risas, conversaciones nocturnas que se alargaban hasta que se apagaban las farolas, y hombros en los que apoyarme cuando el peso del mundo me resultaba insoportable. Así era mi vida con Freya. Para el mundo exterior, éramos inseparables. Rien y Freya decían nuestros nombres como si fueran una sola palabra, casi legendaria entre nuestros amigos. 7 años, toda una vida y un latido. No era solo la chica que amaba, era mi ancla, mi musa, mi espejo. Su risa iluminaba hasta la llovizna más gris de Londres. Sus preguntas hacían que mis experimentos más audaces con el diseño de sonido parecieran verdaderamente importantes. Lo planeábamos todo juntas. Vacaciones en Venecia, nuevas recetas que descubríamos a trompicones los domingos lluviosos, conversaciones susurradas sobre adoptar un perro algún día, algún día, siempre juntas. Pero lo que nunca dejé que nadie viera fue cuánto de mí mismo dediqué a nuestra historia. Cada momento victorioso en mi estudio de cine, cada gota de pasión creativa, se reflejaba en su aprobación. Cuando los plazos se volvían imposibles, era su voz en mi oído, suave, alentadora, la promesa de que yo era suficiente. Construí toda mi identidad sobre la ilusión de que un amor como el nuestro podía superar cualquier cosa. Porque si tienes la suerte de encontrar a tu alma gemela una vez, ¿cómo puedes dejar que el miedo o la duda la arruinen? Pero esta es la verdad que me atormentaba. Incluso en esos años perfectos, detrás de cada cuento de hadas, hay grietas. A veces sutiles, una mirada de reojo que se queda demasiado tiempo en su teléfono, un suspiro cuando comparto sueños que ella dice compartir. A veces más cortantes, las pausas incómodas de su mejor amiga Laila en la mesa, susurros a puerta cerrada. Me decía a mí misma que todo estaba en mi cabeza, que el miedo a la pérdida es simplemente la sensación de amar profundamente. ¿No es eso lo que dice todo el mundo? ¿Que el amor duele porque importa? Déjame llevarte de vuelta a una de esas noches. El apartamento brilla con una luz dorada bajo la luz de las farolas mientras nuestros amigos se reúnen. Una neblina de música y vino. Freya atrae a todos, hace que incluso el amigo más tímido, como mi antiguo compañero de piso, Thomas, se sienta como en casa, como de la familia. Pero mientras ríe, mis ojos captan pequeños momentos. Sus mensajes se iluminan a horas intempestivas, miradas intercambiadas con alguien a quien apenas conozco de su nueva vida en el campus. Ignoro el dolor, aferrándome al sueño. Es mejor vivir en el mito que enfrentar las piezas rotas que acechan debajo. Ojalá pudiera decir que no me di cuenta, pero a veces la ilusión es una manta en la que te envuelves tan fuerte que no puedes respirar debajo. Cada cumplido de su madre en la comida del domingo, cada foto que publicaba de nosotros en línea, era un intento desesperado por demostrar, sobre todo a mí mismo, que esto era real, inquebrantable. Que no estaba simplemente llenando un lado vacío de su cama ni tapando agujeros en su felicidad que ella no podía nombrar. Pero el amor perfecto, al menos la versión que yo adoraba, puede convertirse en la prisión más cruel. Cuanto más te aferras al sueño, más fácil es dejar de ver a la persona que tienes delante y, en cambio, proteger la historia a toda costa, incluso si eso significa silenciar tus propias dudas. Con el cambio de estaciones, los sutiles cambios en su calidez se hicieron más difíciles de ignorar. Nuestra historia, antes brillante y completa, comenzó a desmoronarse poco a poco. Pero me negué a rendirme. Porque amarla, aferrarme a nosotros, era más seguro que enfrentar el terror de estar sola, de no importar,
de despertar un día como una extraña más en su pasado. En toda gran historia de amor, llega un momento en que la ilusión se hace añicos, en que la realidad destroza la comodidad de los viejos sueños. Ese momento se acercaba a mí más rápido de lo que jamás hubiera imaginado. Pero antes de la caída, siempre está la subida, la esperanza, la risa, la neblina dorada de creer que vives en algo inquebrantable. Esta subida ha sido mi vida entera, hasta el día en que descubrí lo lejos que puede llegar un corazón. Y ahí fue cuando todo cambió. Porque a veces las mayores traiciones empiezan con las más pequeñas dudas. A veces, tu mayor enemigo es tu propia negativa a ver la verdad. Demos un paso adelante, hacia el momento en el que el amor comienza a desvanecerse, cuando la duda echa raíces y la ilusión del amor perfecto se convierte en el campo de batalla de tu alma. La distancia no solo separa kilómetros entre dos personas, sino que crea un espacio en el corazón que la duda anhela llenar. Cuando Freya se mudó a Londres para cursar su maestría, les dije a todos lo orgullosa que estaba. Llamadas nocturnas a través de los brillantes horizontes de la ciudad, promesas hechas bajo la luz azul de nuestras pantallas, vuelos reservados para fines de semana que nunca desperdiciaríamos. Pero la vida real no es un montaje romántico. Al principio, todo era esperanza. Podía oír el bullicio de Londres de fondo mientras ella describía a sus nuevos profesores, las librerías de la ciudad, y su risa resonaba por el altavoz como en los viejos tiempos. Pero poco a poco, la música cambió. Las llamadas se hicieron más cortas, primero para entregas de estudio, luego para quedando con compañeros, puedo llamarte mañana. Se hacía más difícil ignorar el silencio incómodo que se instalaba cada noche. Fue entonces cuando la duda me invadió. Empezó como un susurro, fácil de ignorar. Quizás estaba abrumada. Quizás solo estaba cansada. Pero cuanto más intentaba apartarla, más se acentuaba, sobre todo cuando su mejor amiga, Laila, me envió un mensaje preguntándome si había notado que Freya parecía diferente. Laila siempre veía más de lo que dejaba ver, y esta vez parecía una advertencia. Empecé a notarlo, fotos en sus redes sociales que parecían cuidadosamente montadas, descripciones vagas, ubicaciones etiquetadas que nunca coincidían con lo que había descrito la noche anterior. El mundo que compartía en línea estaba muy editado, lo que faltaba me atormentaba. Su compañera de piso, Emily, estrafalaria, siempre demasiado sincera, me habló por teléfono una noche y cometió un desliz al mencionar. Wesley dijo que Freya me ha salvado la vida desde que me mudé aquí. Wesley, un nombre que me irritaba por razones que no podía explicar. Dudar de alguien que ha construido su mundo sobre tu confianza es especialmente doloroso. Cada pequeña inconsistencia, un nombre desconocido de fondo, una llamada terminada con desdén, un amable luego te cuento, era como una espina clavada en mi costado. Reescuché sus mensajes de voz, analizando cada risa buscando significado. Mis amigos se dieron cuenta antes de que me atreviera a admitirlo. Andy, mi compañero de trabajo, me ofreció cervezas y distracciones. Thomas, que había pasado por una decepción similar, simplemente se sentó en silencio conmigo, sin decir nada. Las noches se alargaban, el sueño se volvía esquivo. Permanecía despierto, con el corazón acelerado, oscilando entre la sospecha y la culpa. ¿Era paranoico? ¿Celoso? ¿O era yo el único que se negaba a ver la verdad? La ansiedad se convirtió en un zumbido constante. Un minuto me decía a mí mismo que estaba haciendo el tonto, y al siguiente estaba revisando las fotos etiquetadas de Freya en busca de pistas, buscando la sombra de alguien en los rincones. Pero esto es lo que nadie te dice. A veces, el amor te enseña a ignorar tus propios instintos y a enterrar las banderas rojas bajo los recuerdos de días mejores. Una tormenta rugía en mi mente. Una batalla entre el apego a la Freya que creía conocer y la fría posibilidad de perderla, no por la distancia, sino por otra vida que ella descubría sin mí. Mi identidad, antes arraigada en su presencia, empezó a desmoronarse. La duda convirtió el amor en anhelo, y el anhelo en dolor. La persona en quien más confiaba se había convertido en un misterio. La ilusión se desmoronaba, y temía mirar más allá. Pero a medida que pasaban los días, las pruebas se acumulaban, rumores de amigos, pausas incómodas en las llamadas, una premonición que no podía quitarme de la cabeza. En retrospectiva, ese periodo fue una especie de traición. Me vi obligada a presenciar el lento desmoronamiento de todo aquello sobre lo que había construido mi mundo, sin poder detenerlo. Seguía enamorada, pero por primera vez, también me sentí profundamente sola. Y en esa soledad, se formó una pregunta que me lanzaría directamente al corazón de la tormenta. ¿Cómo luchar por el amor cuando tu corazón ya ha empezado a perder la fe?
Porque entonces llega el momento que toda ilusión teme, cuando la sospecha se convierte en prueba y la verdad se niega a permanecer oculta. La negación solo dura hasta que la evidencia es demasiado grande para ignorarla. Una noche, una de esas noches en las que la lluvia parece decidida a borrar Manchester del mapa, me encontré mirando la última publicación de Freya. Solo una simple selfie en una acogedora librería londinense. Pero detrás de ella, en el reflejo, casi invisible, estaba la silueta de un hombre alto. Esa imagen me impactó, una sombra de duda que de repente se proyectó con perfecta claridad. Se me revolvió el estómago. No fue casualidad, parecía intencional. Mi instinto me decía que apartara la mirada. En cambio, busqué respuestas. Revisé sus publicaciones antiguas, comparando las ubicaciones. Un comentario de Wesley M. debajo de las fotos, demasiado familiar, lleno de bromas privadas que nunca había podido entender. Contacté con Layla, su mejor amiga, la que nunca me había vuelto a mirar a los ojos. Sabes que Freya ha estado pasando mucho tiempo con Wesley, ¿verdad? Admitió finalmente Layla, intentando sonar indiferente, pero sin éxito. Seguro que no es nada. Sus palabras la traicionaron, entregándome el veneno y esperando que no lo bebiera. Pero los peores descubrimientos nunca vienen de desconocidos. Vienen de personas que solían susurrar consuelo en la oscuridad. Mi propio colega Andy, al ver mi desánimo, sugirió: «Tío, quizá deberías hablar con ella directamente. No dejes que esto te consuma». Pero para entonces, cada conversación parecía una actuación, yo analizando cada palabra, buscando la mentira que rezaba que no estuviera ahí. Mi investigación se volvió desesperada. Busqué en Internet hasta altas horas de la noche, conectando cronologías entre las publicaciones de Freya y las de Wesley. Una foto, etiquetada en un mercado callejero, coincidía con el contexto de la historia de Wesley ese mismo día. Freya, con chaqueta de traje. Su compañera de piso, Emily, intentó tranquilizarme. Simplemente está ocupada, muy dedicada a sus clases. Pero ni siquiera ella pudo explicar la creciente evidencia. La verdad me rodeaba, ansiosa. El último fragmento llegó en una foto grupal que alguien publicó desde una fiesta. Allí estaban, Freya y Wesley, con la cabeza de ella sobre el hombro de él, y el texto brillando como una herida. Son adorables. Perdí el aliento. No solo estaba fuera de su vida, sino que estaba enterrado en ella. El dolor desenmascara a las personas. Me mostró cuánto de mi amor se había convertido en obsesión, cómo me aferraba a la esperanza como un adicto. Ensayaba discursos confrontativos en mi cabeza. Quizás lo malinterpreté, me decía. Quizás me equivoqué, pero lo sabía. El amor nunca es ciego, la negación sí. Impulsado por un fuego que apenas reconocía, reservé un billete a Londres. Las luces de la ciudad se difuminaban tras las ventanillas del tren mientras mi corazón latía con fuerza con preguntas. ¿Quién soy sin ella? ¿Soy suficiente en un mundo donde el amor puede convertirse tan rápidamente en mentira? Al llegar a su apartamento, esperé, como un mirón de mi propio dolor. Cuando aparecieron Freya y Wesley, riendo, con los dedos entrelazados, casi me fallaron las piernas. Entonces llegó la estocada. Su voz, un suave «te amo», dirigida a otro hombre. Estaba paralizado, empapado, un fantasma en su historia. Esa noche la llamé. Mi voz sonaba firme, pero me temblaban las manos. Estoy en Londres. Lo vi todo. Silencio. Luego lágrimas, actitud defensiva, el gesto desesperado de alguien atrapado por la verdad. No es lo que crees. Pero nunca lo es, hasta que lo es. Exigí honestidad, destrozada, en carne viva. Cara a cara, me deshizo, confesiones de soledad, de confusión, de anhelar tanto el consuelo de mi amor como la emoción de algo nuevo. ¿Lo peor? A pesar de toda la evidencia, sus ojos imploraban perdón, incluso mientras sus mentiras se derramaban en el suelo entre nosotras. Quería gritar, enfurecerme, desmoronarme como una niña que suplica que le devuelvan la vida. En cambio, me quedé de pie entre las ruinas de todo lo que habíamos construido y la vi tal como era. O tal vez me vi a mí misma. Alguien que había adquirido tanto miedo a la pérdida que se perdió el momento en que el amor empezó a pudrirse. Algunas traiciones no terminan con fuegos artificiales. Terminan con una despedida cansada, la puerta que se cierra tras de ti y el silencio de una habitación de hotel que de repente parece demasiado grande. Salí de su apartamento transformado, no solo libre de ella, sino libre de la ilusión de que solo el amor podía salvarme del dolor. Pero la verdad, una vez encontrada, no sana al instante. Reconstruí viejas heridas.
Al subir al tren de regreso a casa, me hacía una pregunta. Cuando todo se derrumba, ¿en qué clase de persona te conviertes al otro lado? Esa fue la pregunta que tuve que responder, solo. En las semanas posteriores a Londres, incluso el silencio se volvió ensordecedor. Entré en nuestro apartamento, ahora solo mío, arrastrando su maleta, con el eco de nuestros recuerdos flotando en el aire. Cada objeto parecía haber absorbido nuestras risas, nuestras promesas, incluso nuestras últimas y amargas discusiones. La almohada en la que dormía, la taza desportillada de nuestro primer viaje a Ámsterdam, su novela favorita abierta y abandonada en la mesita de noche. Empaqué sus cosas mecánicamente, cada cosa más pesada que la anterior, como si al retirar sus pertenencias pudiera disipar el caos que se arremolinaba en mi cabeza. Pero la sanación no respeta la lógica. Algunas noches, despertaba de un sueño donde su mano seguía aferrada a la mía, con el corazón acelerado en la oscuridad, solo para recordar. Se había ido, por decisión suya, no mía. Intenté desesperadamente borrar su presencia, la bloqueé en todas las aplicaciones, borré fotos, descarté cualquier recuerdo que oliera, aunque fuera levemente, a su perfume. Y, sin embargo, en los momentos de tranquilidad, la tristeza volvía a colarse como un ladrón, inundando mi pecho de vacío. Me sumergí en mi trabajo, pasaba horas interminables en el estudio de sonido, creando capas de mundos que no me hacían daño, mundos que podía controlar. Pero incluso allí, las distracciones parpadeaban, sutiles señales auditivas me traían de vuelta a ella, a lo que había perdido. Mis amigos lo notaron. Andy, siempre práctico, empezó a escribirme todas las noches, animándome a tomar algo, ver un partido y a desconectar. Thomas, tranquilo y leal, simplemente apareció con pizza, sin juzgarme, solo compañía. Su presencia no solucionaba nada, pero en estos pequeños gestos de bondad encontraba espacio para respirar, prueba de que no había desaparecido del todo. Pero lo más difícil fue afrontar las preguntas de todos. Las llamadas de mi madre preocupada. ¿Qué tal Freya últimamente, cariño? Mi jefe, insinuando que no cumplí con los plazos. Incluso Laila, que antes era la confidente más cercana de Freya, me envió un mensaje vacilante. Si alguna vez quieres hablar, aquí estoy. Durante un tiempo, mentí, ocultándolo todo tras bromas y rutinas. Pero la tristeza es terca, se filtra por las grietas de las palabras. Esa noche, tarde, comenzó la verdadera batalla. Le escribí mensajes a Freya, pero nunca los envié. Mi pulgar estaba sobre borrar. Dudaba entre querer consuelo, exigir respuestas, extrañarla tanto que creía volverme loco, y saber que la única manera de seguir adelante era guardar silencio. Pero no todo fue dolor. Poco a poco, me recuperé. Redescubrí aficiones que había abandonado hacía años. Tomé mi vieja guitarra, asistí a una noche de micrófono abierto en un café local y me sumergí en canciones que no me recordaban a ella. Me ofrecí como voluntaria para un proyecto de cine comunitario y conocí a nuevos colaboradores. Entre ellos Mae, una guionista que había sobrevivido a su propia decepción amorosa y que era brutalmente honesta sobre lo horrible que era empezar de cero. En Mae, y en otros, vi la prueba de que estar roto no significa estar acabado. Y a veces el universo tiene su propio y cruel sentido del drama. Unos meses después de la ruptura, Freya intentó contactarme, primero con largos mensajes de disculpa que no pude leer, luego a través de amigos en común desesperados por encontrar una solución. Incluso Emily, su excompañera de piso, me envió una carta. Perdió más de lo que imaginas. Pero lo que ninguno de ellos entendió fue que, para mí, el perdón no se trataba de darle otra oportunidad. Se trataba de aprender a mantenerme firme, de dejar de buscar la plenitud en una vieja herida. La soledad nunca desaparece por completo, pero cambia de forma, evolucionando de un dolor intenso a una especie de fuerza silenciosa. Empecé a hablar con más honestidad con mis amigos, compartiendo no solo los hechos, sino también la vergüenza, la ira, las cosas que pensé que me harían juzgarme. En cambio, me escucharon, compartiendo sus propias cicatrices, sus propias lecciones de amor y pérdida. Estas conversaciones se convirtieron en mi ancla, la prueba de que la sanación es un proyecto colectivo, no individual. Verás, todo sueño destrozado deja escombros, pero si escarbas entre los escombros el tiempo suficiente, encontrarás la materia prima para algo más fuerte, algo real. He aprendido a vivir con preguntas que nunca tienen buenas respuestas, a aceptar que algunas historias terminan sin una resolución clara. Y cuando el nombre de Freya finalmente se desvaneció, convirtiéndose en una palabra más, me di cuenta de que había cambiado. Ya no estaba amargado,
sino que tenía más claridad sobre lo que merecía, sobre lo que significa realmente el amor. No era el mismo hombre que se había dejado llevar por la ilusión. Era más honesto, más completo, más recto, no a pesar de mi dolor. Conmovieron demasiado, lugares de la ciudad que evité durante meses. Sin embargo, con cada pequeña victoria, algo nuevo crecía en el espacio que ella había dejado atrás. Porque cuando sobrevives a la tormenta, no solo aprendes lo que te rompió, aprendes lo que nunca más se puede romper. Y a veces, en el acto de coser, descubres una nueva capacidad, de bondad, de coraje, de un tipo de esperanza que solo se puede forjar en el fuego. Pero cuando una historia termina, siempre hay otra esperando comenzar. A veces, el que escribes después de la tormenta es el capítulo más auténtico de todos. Demos un paso adelante, hacia el momento en el que el pasado y el futuro chocan, y el cierre significa mucho más que simplemente decir adiós. Dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero a veces solo nos enseña a vivir con la cicatriz. Había pasado casi un año desde Londres, cuando el destino, con su distorsionado sentido del tiempo, trajo a Freya de vuelta a mi órbita. Ocurrió la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Una azotea abarrotada en Manchester, con risas y música por encima de las luces de la ciudad. Casi me salto la fiesta. Las fiestas seguían siendo un tema delicado. Pero Thomas, siempre su apoyo silencioso, me animó. Ve, dijo. Te sorprenderá a quien conoces y en quien te conviertes. Cuando la vi, Freya, de pie bajo las luces de colores, hablando con Laila, sentí una extraña quietud eléctrica. Parecía diferente, más pequeña, más silenciosa. El mundo ya no giraba en torno a su sonrisa. Pero no era solo ella. Yo también había cambiado. Mi antiguo impulso de darme la vuelta, correr o disculparme había desaparecido. En su lugar, había algo que nunca antes había sentido, una calma verdadera e inquebrantable. Nuestras miradas se cruzaron a través de la multitud. Por un instante, el ruido se apagó. Viejos recuerdos intentaron invadir las paredes. La oí reír en mi cabeza, volví a sentir el dolor de su último te amo. Pero me mantuve firme. Su acercamiento fue vacilante, tentativo. Hola, Rien, dijo, con una voz tan suave que casi desapareció entre la música. Ahí estaba, todas las preguntas no formuladas, el peso de lo que habíamos sido y de lo que habíamos perdido. Se me encogió el corazón, no de añoranza, sino de dolor al comprender finalmente lo que significaba cerrar un ciclo. Ha pasado tiempo, logré decir. Intentó conversar, preguntándome por mi trabajo, mencionando vagos arrepentimientos, con la esperanza, supongo, de reescribir la historia con un tono más alegre. Se disculpó, con lágrimas en los ojos, y por un momento intentó acercarse a mí como en los viejos tiempos. Pero esta vez, no tuve miedo. La escuché. La dejé hablar y dejé que la honestidad, el dolor, la culpa, nos inundara. Y entonces le dije la verdad. Lo que tuvimos importó. Pero se ha ido. Espero que encuentres lo que buscas, aunque no sea a mí. Eso fue lo más sincero que jamás había dicho. Ya no necesitaba la ira para protegerme. La había superado, como un árbol que se deshace de su corteza muerta. El resto de la velada transcurrió en fragmentos. Laila sonriendo cálidamente, Thomas haciéndome un pequeño gesto de aprobación con el pulgar desde el otro lado de la sala, Mae contando un chiste que me hizo reír hasta que casi olvidé el dolor. Vi a Freya fundirse con la multitud. Ya no era el centro de mi mundo, solo otra lección grabada en mi corazón. A la mañana siguiente, caminé por el canal, con la luz del sol de Manchester reflejándose en el agua. En mi bolsillo, encontré un pequeño recuerdo, un viejo llavero, un recuerdo que había sobrevivido a nuestra relación. Con un breve y decidido suspiro, lo arrojé a la corriente, viéndolo alejarse. Mi forma de escribir la última línea de nuestra historia. El cierre no se trata de olvidar. Se trata de ver las cosas como realmente son y elegir la compasión. Por ti mismo, por la persona que te lastimó, incluso por el recuerdo de lo que perdiste. Solo entonces podrás abrir la puerta a algo nuevo. Al mirar hacia el futuro, me di cuenta de que mi lado más fuerte no era el chico que creía en el amor perfecto. Era el hombre que sobrevivió a la pérdida, que aprendió a tener fe, no en los demás, sino en su propio valor. Y en algún lugar del horizonte, mientras la ciudad despertaba, comprendí. Este no era el final. Era la primera página de algo completamente nuevo. Dicen que toda historia tiene un final. Pero, ¿cuál es la verdad? Algunas historias no terminan, se transforman. Después de todo, la confianza rota, la ilusión destrozada, las largas noches que me enseñaron a respirar de nuevo,
Mi vida no se ha vuelto más pequeña, solo diferente. Todavía había días en que me despertaba buscando un fantasma, casi esperando la risa de Freya en la esquina o un mensaje de texto que iluminara mi teléfono. Seguía navegando por campos minados emocionales. Encuentros incómodos ocasionales en viejos cafés, su nombre apareciendo inesperadamente en un grupo de chat, ese extraño dolor cuando alguien compartía su historia de desamor y esperanza. Con el tiempo, descubrí que estos dolores no eran heridas, sino cicatrices, recordatorios de lo lejos que había llegado, no de lo lejos que había caído. Lo que realmente lo cambió todo fue darme cuenta de que el duelo podía ser más que un callejón sin salida. Podía ser un combustible. Me entregué con entusiasmo a proyectos que antes parecían imposibles. Lanzar un taller comunitario para jóvenes diseñadores de sonido, ser mentor de niños que, como yo hace años, necesitaban a alguien que creyera en sus sueños confusos. Mae, la guionista que conocí después de la ruptura, se convirtió en una amiga íntima y cómplice. Sus guiones sobre la pérdida y la resiliencia me inspiraron a escribir de nuevo, a transformar mis experiencias en música hermosa y conmovedora que conectara con otros que buscaban sanación. Una noche, en una exposición local, un joven artista llamado Ben se me acercó. «Compartiste tu historia en un taller», me dijo con voz temblorosa. «Me ayudaste a superar la peor ruptura que he vivido. Me hiciste creer que mi vida no había terminado». Sus palabras me impactaron como un rayo. Por primera vez, comprendí la profunda empatía que surge al sobrevivir al dolor real. Empecé a compartir mi historia, no para revivir el dolor, sino para demostrar que existe otra cara. Hablé abiertamente sobre la traición, sobre el camino de la desesperación a la esperanza, sobre cómo mi familia y amigos, viejos y nuevos, se convirtieron en mi salvación. Thomas, firme como siempre, estuvo ahí en cada paso del camino. Andy, con su optimismo inagotable, me enseñó a reír. Incluso Emily y Laila, que conocían a Freya tan bien como yo, me ayudaron a reconstruir nuevas conexiones que ya no estaban atormentadas por su sombra. Aprendí a confiar de nuevo, lenta y cautelosamente. No solo en el amor, sino en mí misma. ¿La lección más importante? El amor no se trata de seguridad, rescate ni cuentos de hadas que nunca se desvanecen. El amor verdadero, ya sea por una pareja, amigos o por ti mismo, requiere honestidad, perdón y la valentía de dejar morir viejos sueños para que los nuevos puedan echar raíces. A veces me preguntan, ¿volvería atrás y cambiaría algo? ¿Borraría el dolor? ¿Recuperaría esos años? Pero cada momento turbulento me ha enseñado más sobre la empatía, sobre cómo incluso las peores traiciones pueden convertirse en la base de una vida más auténtica. No cambiaría mis cicatrices, porque son la base de quien soy ahora. Todo final es un comienzo, si lo permites. Al entrar Manchester en una nueva temporada y brillar las luces de la ciudad sobre las calles resbaladizas por la lluvia, sentí una silenciosa certeza. El dolor profundo se había convertido en una llama inagotable. La convicción de que nada, ni siquiera un amor perdido, podría disminuir mi valor. Y por primera vez en años, miré hacia adelante, no hacia atrás. Bajé la guardia, me atreví a tener esperanza, me atreví a amar de nuevo, no porque necesitara que alguien me arreglara, sino porque ahora sabía que yo era suficiente, sola. Quizás la mayor lección no sea cómo mantener el amor a salvo, sino cómo mantener el corazón abierto, incluso después de la tormenta. Así que, donde quiera que te encuentres ahora mismo, ya sea recuperándote de un corazón roto o temiendo tu propio salto a lo desconocido, recuerda esto, tu dolor no es el final. Es el comienzo de tu próximo capítulo. Brindemos por cada nuevo comienzo, por cada cicatriz que demuestra que sobreviviste y por el coraje que se necesita para convertir la pérdida en luz. Si mi historia te conmovió, cuéntamelo en los comentarios. ¿Cómo han influido tus finales en tus inicios? Tu camino podría ser la esperanza que alguien necesita esta noche. Muchas gracias por tomarte el tiempo de ver este vídeo hasta el final. Agradezco profundamente tu apoyo y por acompañarme en este viaje para compartir esta historia. Si el vídeo te resultó significativo o útil, dale a me gusta y compártelo para que más personas puedan conectar con él. También me encantaría leer sus opiniones, comentarios y opiniones en los comentarios. Realmente ayudan al canal a crecer y mejorar. Cada comentario y cada vez que lo comparten significa mucho y me motiva a crear vídeos aún mejores para ustedes. No olviden suscribirse al canal para ver las nuevas historias próximamente. Gracias de nuevo por estar aquí, y espero verlos en el próximo vídeo. Si quieres algo más corto o más informal /formal, házmelo saber.